Hola a todas y todos. Este video lo estoy haciendo porque es normal que cuando nosotros comenzamos nuestro camino por el desarrollo web, em, comenzamos haciendo páginas HTML así crudas, que no solo eso, HTML. Eh, Podemos tener el documento, ¿cierto? Así como suelto, pero en verdad no está servido en ningún sitio. No tenemos cómo levantar eso. Y aprovechando que estamos viendo Django, ¿cierto? En este video vamos a abordar en cómo mover un proyecto HTML puro, con su CSS, su JavaScript y todo lo que tenga que ver con eso, a la estructura de Django para poder utilizarlo ya como servicio, ¿cierto? Entonces, primero que todo necesitamos en el misma carpeta, ¿cierto? Mismo proyecto en el que estamos trabajando en nuestra página web, vamos a inicializar un proyecto Django. Ahí, en los videos anteriores hemos visto cómo hacer esto, así que voy a pasar muy rápido por este tópico y luego vamos a detenernos en lo que sería mover esta cosa a la nueva estructura, ¿cierto? Así que vamos allá, vamos a inicializar proyecto Django, ¿cierto? Em, Tenemos nuestro archivo de requerimientos, esta es la versión de Django, vamos a poner como el nivel 2000 para hacer un proyecto, voy a dejar un tercero, tiene que ir con un caso que estamos trabajando en el curso, y luego de eso, em, tenemos que agregar la aplicación. Y ya lo hacemos con el manos.py. Entonces, esto todo conocido. Tengo el proyecto y tengo una aplicación que se llama Galería. Tenemos que agregar esta aplicación Galería a lo que vendría siendo las aplicaciones instaladas, ¿cierto? Tenemos que definir las URLs. Vamos a definir URLs por defecto por ahora. Eh, from django.ls import path, ¿cierto? Y vamos a importar las vistas. Y vamos a crear simplemente una vista index por ahora, ¿cierto? Para dejar inicializada la aplicación, ¿cierto? Eh, Index. También tenemos que hacer el include de las URLs en el URLs del proyecto, ¿cierto? Y galería. Sí. Aquí nosotros estamos renderizando una vista index. Tenemos que ir al views, definir la función index, ¿cierto? Tenemos el momento request, definimos el context vacío por ahora, ¿cierto? Bueno, y el request, el template que, bueno, ahí tenemos que crear el template también. Galería, HTML y finalmente el context. Tenemos que ahora crear template. Templates, galería. Vamos a crear un index así, sin nada por ahora. Solamente estamos levantando el proyecto Django, ¿ok? Nada más que eso. Ya. Esto creo que ya deberíamos estar ok. Están todas las URLs configuradas, la vista, la template. Vamos a corroborar. Vamos a corroborarlo con nuestro querido comando con server. Tengo algunos errores de migración, obviamente, porque ya tenemos aplicaciones, tenemos administración. Y ya. La ruta inicial, ¿cierto? Sería. Claro, nos da un error porque en realidad no tenemos ni una ruta configurada en inicio. Vamos a la parte de galería, galería, index, y es la que definimos. Y perfecto, nuestro index está creado. Por otra parte, yo ya la había mencionado, acá tenemos un proyecto en esta carpeta que, bueno, ahora ya están como todos los archivos
de Django, ¿cierto? Con sus respectivos elementos de Python, ¿cierto? Y base de datos. Y tenemos unas páginas web. Entonces las podemos revisar acá, que son simplemente la página web HTML, que tiene algunas imágenes, ciertos estilos, ocupamos un poco de Bootstrap, ¿cierto? Algunos comportamientos específicos con JavaScript, tenemos también navegación. Entonces esto tenemos que moverlo a la estructura. Ya que tenemos definido el template de index, podríamos partir moviendo el index a nuestro template. Esto es así de simple. Yo ya tengo definida mi aplicación, galería, ¿cierto? Y aquí va a ser donde va a vivir mi proyecto HTML. Entonces yo puedo tomar mi index y moverlo a los templates y reemplazar simplemente el index que habíamos dejado que solo decía exclamación index, ¿cierto? Y ya que estamos haciendo eso, también vamos a mover el about. Excelente. Podemos mover el HTML y si intentamos cargar nuestro index, se fijan, ya está empezando a aparecer cosas, pero no se ve tal cual como yo la podía estar viendo acá, ¿cierto? ¿Y eso por qué ocurre? Porque nosotros cuando trabajamos en HTML directo, tenemos una ruta muy definida para el manejo de archivos estáticos. Pero para el manejo de archivos estáticos, Django tiene un sistema de enrutamiento y trabajo diferente a simplemente nuestro sistema de archivos local, ¿cierto? Nosotros para poder hacer eso, tenemos que identificar nuestra carpeta o en qué lugar se encuentran mis archivos estáticos. Si yo miro acá el index.html, esto está ubicado, por ejemplo, el style sheet principal está ubicado en la carpeta assets, index.css. Como esto estaba en la raíz, tengo que buscar la carpeta assets. Ah, aquí está. Si se fijan, acá yo en mi carpeta assets tengo código JavaScript, tengo CSS, un poco más de CSS y las imágenes que nos sirven en el sitio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en el settings del eh, proyecto, ¿cierto? Podemos ver muchas cosas. Podemos ver las aplicaciones instaladas, middleware, etcétera, etcétera. Y en alguna parte está el static URL. ¿Qué significa esto? Todos los archivos estáticos, sea CSS, aquí también podemos ver la documentación, CSS, JavaScript, imágenes, tienen que estar ubicados en una carpeta static. ¿Y esto a qué nivel se interpreta? A nivel de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi aplicación galería, mis templates van a recurrir a archivos estáticos, lo ideal es que vivan en una carpeta static dentro de la aplicación galería. Static, ¿cierto? Y luego tomo mis archivos assets y los muevo hacia acá. ¿Ya? Tenemos los archivos en las imágenes, tenemos los CSS, tenemos JavaScript y esto está todo en la carpeta assets dentro de la carpeta static de la aplicación galería. ¿Ya? Pues ahora yo voy a cargar mi página de nuevo, pero va a seguir sin funcionar. ¿Y por qué? Porque Django, al igual que en muchos otros casos, por ejemplo, las URLs dinámicas y el manejo de información en template, eso tiene que ser también ingresado para el tema de los estáticos. Para nosotros ocupar archivos estáticos en nuestros templates, tenemos que agregar un par de cosas. Esas cosas que son segmentos de código Django, ¿cierto? Que nos van a permitir cargar las rutas estáticas. Colocando acá el load. Lo vamos a colocar en el index por ahora, solo al index, y después vamos a ir por la página about. Y acá no es simplemente colocar que cargue el estático, sino que esto nos va a habilitar utilizar una variable para acceder a esa ruta estática, ¿cierto? Entonces, con esta notación, abrimos llave, porcentaje, static, entre comillas, la ruta, que usualmente debería ser la misma que ya tenías, ¿cierto? Simplemente acá estamos dándole una interpretación a través de los archivos estáticos de Django, nos va a generar la URL adecuada para ese archivo estático en específico. Y esta misma nomenclatura nos la vamos a llevar para el resto de los elementos. Imágenes. Lo mismo. Apertura, static, comilla. Es muy importante la comilla, si no, no lo va a leer de manera correcta.
imagen 2, imagen 3. Y por supuesto también tiene que ser el JavaScript. Si no, no va a funcionar de manera correcta. Entonces, una vez hagamos esto, lo recomendable es bajar el sitio web solamente para refrescar algunas cosas que ocurren en memoria, ¿cierto? Lo vamos a levantar de nuevo y vamos a actualizar. Y si se fijan ahora sí, mi página está funcionando muy bien con todos los archivos estáticos, con sus imágenes, con su comportamiento en JavaScript y los estilos. Nos queda solamente un tema, la navegación. Recuerden que nosotros acá teníamos como referencia, por ejemplo, a través de la navegación, una ruta hacia un HTML. Pero en Django, específicamente, estos archivos HTML estáticos no existen. Porque Django se basa en enrutamiento. No son documentos como en archivo, sino que tú defines un template y a través de un enrutamiento tú accedes a ese documento. No es directamente el documento en sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, ya tenemos listo el template de About, al cual tenemos que hacerle también el proceso de los estáticos. Vamos a partir por ahí, ¿cierto? Load static. Y finalmente vamos a ir cambiando todos los elementos donde se encuentran archivos estáticos. Lo colocamos así, de esta manera. Estos archivos HTML no existen, vamos a dejarlo así solamente, ¿ya? Eh, Recuerden que esto es solo un proyecto de ejemplo que yo tengo, no es un proyecto que esté completo ni nada por el estilo. Tenemos las imágenes, CSS, y me parece que esta página no tiene un código JavaScript específico, así que hasta ahí debería estar todo ok. Entonces tenemos el template ya preparado, listo, y tenemos que definir la ruta hacia About, ¿cierto? Definir un path, que sería hacia About, ¿cierto? Use About, que luego vamos a tener que crear ese método, ¿cierto? Le vamos a colocar como name About. Vamos a Views, definimos el método de About. Obviamente cuando voy guardando cosas, van ocurriendo errores porque en este caso el views about todavía no existe cuando yo haya guardado esa URL. Estamos creando return render el request, luego punto bajo el slash about.html, que sería el template del about, para luego pasar el context. Ahora está el método, está creado, está la URL. Y ahora si nosotros nos fijamos, podemos viajar hacia la ruta about y está el elemento. Ahora simplemente tenemos que cambiarlo en nuestro index, la navegación, que tenemos en about.html. Pero ¿a qué ruta yo le tengo que colocar? Es una buena pregunta. La ruta la podemos generar, recuerden, con la notación de porcentaje, ¿cierto? URL, y refiriéndome al nombre de la ruta que está definido en las URLs, que sería en este caso este de acá, name about. Por lo tanto, yo al decir URL, comillas, about, Django solito va a generar esa URL y la va a colocar ahí perfectamente para yo navegar correctamente hacia acá. Y en el about tenemos que hacer lo mismo para volver al inicio, por supuesto. Que aquí sería este index.html. Tengo que colocar la anotación de porcentaje llaves, URL, index, que así se llamaba acá. Actualizamos galería about. ¿Me fijan? Inicio ya tiene la ruta adecuada. Galería slash index. Al apretar, volvemos al index. Y ahora cuando vamos a acerca de galería slash about, hacer clic, está la información. Entonces con eso ya tenemos un acercamiento básico de cómo migrar nuestro proyecto. Así
que espero que les sea de mucha utilidad y así puedan continuar con sus trabajos. Muchas gracias.